El día de hoy, hermanos, en esta noche nos encontramos estudiando Proverbios, capítulo 6. Recuerden, hermanos, que Salomón, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, le da a su hijo consejos de sabiduría, ¿no es cierto? Y aquí en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, vimos cómo debemos de evitar el ser fiadores o el ser avales, ¿no es cierto? Y del versículo 6 al versículo 11, vimos cómo evitar la pereza, ¿no? Y hoy, hermanos, vamos a ver otro consejo sabio, de Salomón, que nos enseñará a evitar la maldad. Evitar la maldad. Y esto, hermanos, lo vemos desde el versículo 12 hasta el versículo 19. Eso es lo que vamos a estudiar, cómo evitar la maldad. Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19. Así que si me acompañan en sus Biblias, por favor, para leerlo. Proverbios 6, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice así: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Si pueden notar, hermanos, este texto que acabamos de leer es un texto realmente muy fuerte. Dice palabras muy fuertes. Y este texto, hermanos, realmente refleja la pecaminosidad de todo ser humano. Todo ser humano puede caer en este tipo de pecado. ¿Y sabes algo, hermano? No importa si tú eres cristiano, porque en el cristiano aún hay deseos pecaminosos dentro de él, ¿no es cierto? Y con mucha frecuencia, hermanos, ese deseo pecaminoso, esa carne pecaminosa, se manifiesta en muchas áreas que encontramos aquí. Nos podemos ver reflejados claramente. Pero, hermanos, antes de entrar a detalle, quiero que recuerden algo importante. Quiero que recuerden que Salomón lo que está haciendo aquí es instruir a su hijo. ¿Recuerdan que él se dirige a su hijo? Salomón lo que quiere es instruir a su hijo con la palabra de Dios en diferentes áreas de su vida. O sea, lo que está haciendo Salomón es darle sabiduría a su hijo. ¿Y recuerdan qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo Salomón, dándole sabiduría a su hijo. Pero, hermanos, ¿por qué Salomón le habla con estas palabras fuertes a su hijo? Del versículo 12 al versículo 19. ¿Por qué Salomón le habla de esta manera a su hijo? Porque recuerden, hermanos, dice ahí el versículo 1 del capítulo 6, hijo mío, ¿no es cierto? Estas son palabras directas para su hijo. Pero, ¿por qué se las dice? ¿Por qué Salomón se las dice estas palabras tan fuertes? El texto como tal, hermanos, no nos los dice. El texto no nos dice por qué Salomón le dijo estas palabras fuertes a su hijo.
Pero leyendo todo el contexto, hermanos, nosotros podemos ver que probablemente Salomón le está dando estos pecados, estas palabras fuertes en particular, le está hablando porque Salomón está pensando en personas que practican estos pecados. Y Salomón está diciendo, hijo, tú en tu vida te vas a encontrar con este tipo de personas. Como ya lo veremos, estos pecados son pecados muy comunes y estos pecados están en todo ser humano. Entonces, probablemente Salomón diga, hijo, tú te vas a encontrar con este tipo de personas. Pero, hermanos, otra razón por la cual Salomón le está dando estas palabras fuertes a su hijo es por una razón quizá muy importante, la cual es, hijo, no cometas estos pecados. No seas tú este tipo de personas. Cuida tu corazón. Porque, hermanos, esa es la realidad. Nosotros como seres humanos somos tan propensos en pecar, ¿no es cierto? Y probablemente, hermanos, por eso Salomón instruye a su hijo, para que su hijo no sea un pecador. Entonces, hermanos, vamos a estudiar estos versículos para que el Espíritu Santo nos hable y podamos nosotros aprender a evitar el pecado, evitar la maldad, ¿ok? Así que vean, versículo 12, ¿cómo empieza? Proverbios 6, versículo 12, empieza diciendo, escucha, ¿el hombre qué? El hombre malo. Detengámonos aquí, hermanos. Esta frase, el hombre malo, que traduce la Reina Valera 60, en hebreo, hermanos, se traduce como el hombre sin valor. El hombre malo es el hombre sin valor, o como la traduce la Biblia de las Américas, si alguien tiene una Biblia de las Américas, ahí lo traduce como el hombre indigno. El hombre indigno, ¿ok? Entonces, aquí Salomón se está dirigiendo a un hombre en específico, ¿no es cierto? El hombre malo, el hombre indigno. Y después, ¿qué dice? El hombre, ¿qué? Depravado, el hombre depravado. La palabra depravado, hermanos, no tiene una connotación sexual como en nuestros tiempos. Esta palabra de depravado en hebreo se refiere al impío, el impío, o sea, el malo, ¿ok? Aquí sería entonces el hombre impío, ¿ok? Entonces, nota cómo Salomón se está dirigiendo a un hombre en específico, ¿no es cierto? Al hombre malo, al hombre indigno, al depravado, al impío, ¿ok? Ese tipo de personas, ¿cómo es? Vean, continúa diciendo, es el que anda ¿en qué? En perversidad de boca. Nota, así es el impío, hermanos. Así es el depravado, el malo, el indigno. Ese hombre anda en perversidad de boca. O sea, eso quiere decir, hermanos, que este hombre, por decirlo de alguna manera, habla perversidades, habla cosas malas. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre refleja lo que hay en su corazón. ¿Y sabes qué, hermano? Tú debes de evitar esto. Tú debes de evitar hablar la maldad. Esta frase, hermanos, que vemos aquí, el que anda en perversidad de boca, esta frase se refiere a aquellas personas que hablan el pecado. ¿Cómo es hablar el pecado, hermanos? Muy sencillo. Hablan mentira, calumnian, dicen palabras corrompidas, maldicen. Ese es el hombre que habla el pecado, que tiene una perversidad de boca. Entonces, hermanos, el punto aquí es que esta persona mala refleja su maldad, ¿cómo? En lo que dice, ¿no es cierto? Esta persona mala refleja su maldad con lo que dice, con lo que habla. Y hermanos, nosotros tenemos que evitar esto. Nosotros tenemos que evitar el pecado verbal.
Porque recuerda algo importantísimo, hermanos. Lo que sale de tu boca de manera espontánea realmente es lo que hay en tu corazón. Por eso debemos de evitar el pecado verbal. Mira lo que dice Lucas 6:45. Seguramente es un pasaje que conocen perfectamente. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Vean lo que dice Lucas, capítulo 6, versículo 45. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. ¿Ya lo tenemos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Lucas 6, 45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal de su tesoro de su corazón saca lo malo. Y escucha, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es una realidad, ¿no es cierto? La abundancia del corazón habla la boca. O sea, hermano, lo que hablas, lo que deseas, va a reflejar realmente lo que tú eres. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tus palabras, hermanos, por así decirlo, tus palabras son el termómetro de tu corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí en Lucas 6:45. Y eso mismo, hermanos, es el principio que vemos en Proverbios 6:12. Y eso es muy importante, hermanos, porque ahí en Proverbios 6:12, hermanos, el hombre malo, el hombre impío, habla cosas perversas, habla cosas malas, habla pecado. La pregunta que podemos hacer, hermanos, es: ¿cómo sé que ese hombre es malo? ¿Cómo sé que ese hombre es impío? Sencillo, porque él habla perversidades con su boca, porque él habla mentiras, porque él habla calumnias, porque él habla chismes, porque él habla groserías, porque él habla pecado. Así podemos saber que esa persona es una persona mala, indigna, perversa, impía. Su maldad, hermanos, se ve reflejado en lo que dice. Y esto, hermanos, realmente nos lleva a confrontar nuestro corazón, ¿no es cierto? Porque, hermanos, ¿cómo nosotros hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿Palabras buenas o palabras malas? Esa es la realidad, hermanos. Aquí tenemos que confrontar nuestro corazón. Porque nosotros como hijo de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer lo que dice Efesios 4:29. Vean, acompáñame a Efesios 4:29. Ahí está lo que nosotros tenemos que hacer. Efesios 4, versículo 29. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 29, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, escucha, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermano, esto es lo que tenemos que hacer. Y esto demanda que tu corazón debe de estar continuamente renovándose, ¿no es cierto? Ya que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo dice que Él manda de su Espíritu Santo en nosotros, ¿no es cierto? Y entonces en ese instante nosotros entramos en un proceso de renovación en Cristo Jesús. Él nos empieza a renovar. Y cuando Él nos renueva nuestra mente, pero también nos renueva nuestro espíritu. Y eso sucede gracias al Espíritu Santo y gracias a que estudiamos la palabra de Dios. Y así, hermanos, es como empieza la purificación de nuestros corazones, porque nosotros empezamos a ser criaturas nuevas.
Y como dice la palabra de Dios, que el viejo hombre ha muerto y ahora ha nacido un nuevo hombre. El viejo hombre tenía palabras perversas, pero ahora el buen hombre, como dice Efesios, tiene palabras de gracia para los oyentes. Tiene palabras buenas. ¿No es cierto? Porque nosotros hemos sido transformados, hermanos. Y esto es de suma importancia. Vean lo que dice Hechos 15:9. Hechos 15:9. Hechos 15, versículo 9. Vean, solo para reforzar esta idea, Hechos capítulo 15, versículo 9, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Simplemente, hermanos, aquí los apóstoles están hablando y ellos están diciendo que Dios no diferenció entre judíos y gentiles. Por eso aquí el texto dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y ellos, los gentiles. Y vean lo que hizo Dios sin hacer diferencias. Escucha, purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. Dios no hizo diferencias y Él purificó los corazones de los creyentes. Entonces, hermanos, nota que simplemente si tú crees en Cristo, sin importar de qué nacionalidad seas, sin importar cómo seas, si tú crees en Cristo, Dios, por tu fe en Cristo, va a purificar tu corazón. Y Él va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de hablar. Pero hay una realidad, hermanos, que no podemos dejar pasar. ¿Y cuál es? Que aunque nosotros somos salvados por gracia, gracias a Cristo y gracias a Dios, la realidad es, hermanos, que nosotros vivimos en una lucha constante con nuestro pecado, ¿no es cierto? Nosotros luchamos continuamente con nuestro pecado. Como lo dice Santiago 3, versículo 1, vean, Santiago 3, versículo 1. Vean, Santiago capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de Dios en Santiago 3:1. Escucha, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibieron mayor condenación. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. O sea, aquí Santiago, hermanos, empieza a hablar de la lengua. Y él dice que nosotros nos ofendemos muchas veces. Y vean, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, lo que está diciendo Santiago es que la realidad es que nosotros como seres humanos nos ofendemos mucho con palabras, con la lengua, y hablamos pecaminosamente. Pero dice Santiago al final que si uno no ofende con palabras, este es perfecto y capaz de controlar todo su cuerpo, no solo la lengua, sino todo su cuerpo. Pero, hermanos, esto únicamente lo podemos ver reflejado en ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Porque en los evangelios, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo supo qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, y en su boca jamás se encontraron engaños. En su boca, hermanos, jamás se encontraron maldiciones, a pesar de que a él lo trataban mal, a pesar de que a él lo insultaban, ¿no es cierto? ¿Tú sabes por qué Jesucristo no respondía cuando lo maldecían? Por esto, porque él tenía un corazón perfecto. Por eso él no respondía, porque él tenía un corazón perfecto. Él es Dios, hermanos. Él es el Dios hombre, ¿no es cierto? Y él es un modelo a seguir.
Nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser como Él. Entonces, hermanos, date cuenta, nosotros necesitamos evitar la maldad verbal. O sea, ya no podemos mentir, ya no podemos meter intrigas, ya no podemos hablar maldiciones. Pero hermanos, ¿tú crees que solo basta con dejar de hablar y ya? ¿Tú crees que solamente es con decir, voy a cerrar mi boca y ya? No, hermanos. Hay que atacar desde adentro. Hay que atacar desde la raíz, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la raíz? Tu corazón, ¿no es cierto? La raíz es tu mente. Hay que atacarlo desde ahí. Porque recuerda, lo que sale de tu boca, sale de tu corazón, sale de tu mente. ¿Cómo atacas tu corazón? ¿Cómo atacas tu mente? Hermanos, tú lo atacas reconociendo que tú no puedes. Reconociendo que necesitas a Cristo. Porque tú no tienes las fuerzas ni las capacidades para cambiarte a ti mismo. Nosotros necesitamos rogarle a Dios que cambie nuestros corazones, que nos haga criaturas nuevas, para así de dejar de hablar puras maldades. Esa es la realidad, hermanos. No tenemos otra solución más que Cristo. No tenemos otra solución más que ir y postrarnos delante de Dios y rogarle a que nos cambien. Porque por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Está más que comprobado que nosotros no podemos porque continuamente pecamos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la ayuda del Dios Todopoderoso. Necesitamos la ayuda del Dios Santo. Y cuando nosotros leemos, hermanos, su palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, entonces Él nos da el entendimiento para aplicar la palabra de Dios correctamente y así cambiar nuestras vidas de manera externa e interna. Entonces, necesitamos rogar a Dios, pero también necesitamos estudiar su palabra y aplicar su palabra. En otras palabras más sencillas, necesitamos sabiduría, ¿no es cierto? No hay más, hermanos. Solo Cristo y su palabra pueden cambiar nuestros corazones. Solo Él lo puede hacer. Y vean, continuamos en Proverbios 6, hermanos, regresando a Proverbios 6, continuamos viendo cómo es este hombre malo. Vean, Proverbios 6, versículo 13, vean también lo que tenemos que evitar. Proverbios 6, versículo 13 dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Nota, hermanos, que este hombre malo que está en el versículo 12 hace guiños con sus ojos, ¿no es cierto? Habla con los pies y seña con los dedos. O sea, en general este hombre malo, este hombre impío, está haciendo señas con los ojos, señas con los pies y señas con los dedos. ¿Qué tipo de señas está haciendo, hermanos? No lo sabemos. El texto no dice qué tipo de señas hace. Pero, hermanos, ¿por qué este hombre hace señas? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su intención? Bueno, el contexto nos los dice. Vean lo que dice el versículo 14. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando en mal en todo el tiempo y escucha, siembra las discordias. Aquí está. Este hombre realmente es malo y él hace señas, versículo 13, con sus ojos, con sus pies y con sus dedos. ¿Para qué? Para, versículo 14 al final, para sembrar la discordia. Él lo hace para sembrar la discordia. Lo repito otra vez, hermanos, no sabemos cuáles son las señales, pero al hacerlo, Él siembra la discordia. En otras palabras, hermanos, en esta cultura
en que Salomón está escribiendo esto hace aproximadamente 3000 años atrás, estas señales que hacían era para causar discordia, para causar divisiones, para causar enojos. O sea, estas señales, hermanos, era, por así decirlo, para causar un conflicto maligno, para causar conflictos malignos. Esta es la actitud pecaminosa que vemos aquí, hermanos. La actitud pecaminosa que vemos aquí, escucha, es el engaño. Porque estos hombres engañan. Estos hombres siembran la discordia con el engaño, ¿no es cierto? Y echan a pelear ahí a todo mundo. Y esto es lo que hace el hombre malo. Engaña, miente y lo hace a través de ¿qué? De señas. De señas. Esto, hermanos, realmente necesitamos evitar. Necesitamos evitar la maldad verbal. Necesitamos evitar la maldad de señas, que se traduce como engaños. Y B, también necesitamos evitar la maldad de la mente. La maldad de la mente. Ve lo que dice versículo 14, al principio. Versículo 14. Perversidades hay ¿en dónde? En su corazón. Detengámonos aquí. Perversidades hay en su corazón. El hombre malo del versículo 12, el impío, el indigno, el perverso. Dice el versículo 14 que perversidades hay en su corazón. Recuerda algo importante, hermanos, que hemos estado repitiendo a lo largo de todo nuestro estudio de Proverbios. Recuerda que el corazón para los hebreos es ¿qué? La mente. El corazón, hermanos, no es el sentimiento que nosotros como latinos, mexicanos tenemos aquí. El corazón no es el órgano que está aquí, ¿no? Para el hebreo, el corazón está aquí en la mente. ¿Por qué? Porque de aquí, hermanos, están tus motivos, tus pensamientos, tus deseos pecaminosos. Entonces, para el hebreo el corazón está aquí en la mente. Entonces, si traducimos este versículo de manera literal, el versículo 14 diría, perversidades hay ¿en dónde? En su mente, en su mente, en su voluntad, en su deseo, en lo que él piensa. Aquí está la perversidad del hombre. Y continúa diciendo, vean el versículo 14, perversidad hay en su corazón, en su mente, y escucha, anda pensando el mal en todo tiempo. Anda pensando en el mal en todo el tiempo. ¿Por qué este hombre piensa mal siempre? Pues versículo 12. Porque es un hombre malo, es un hombre indigno, es un hombre depravado, impío. O sea, su maldad mental se debe a que él tiene una naturaleza malvada. Por eso él anda pensando en el mal siempre. Así es el inconverso, ¿no es cierto? Así es el que no sigue a Cristo, ¿no es cierto? Él piensa en el mal todo el tiempo. Él siempre anda buscando cómo pecar. ¿Y sabes algo, hermanos? Aún como cristianos, luchamos nosotros con esto, ¿no es cierto? Nosotros luchamos, hermanos, tanto en controlar nuestros pensamientos pecaminosos. Esa es una realidad. Dios, hermanos, sí nos ha hecho nacer de nuevo y lo sabemos, hermanos, porque nosotros nos deleitamos en Dios. Nosotros queremos más de Dios. Nosotros buscamos su palabra, queremos estudiarla, buscamos ponerla por obra, ¿no es cierto? Buscamos oírla, buscamos odiar el pecado que Él odia, ¿no es cierto? Pero la lucha carnal también es una realidad. La lucha carnal, la lucha por el pecado también existe en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Tú sabes dónde es la lucha principal que tenemos? La mente. Ahí es tu lucha principal, en tu mente. Porque de aquí se deriva todo, en tu corazón, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus motivos.
Porque es una realidad, hermanos. Lo externo, lo que tú haces externamente, simplemente es el resultado ¿de qué? De lo que hay aquí, de lo que hay aquí adentro, ¿no es cierto? Es como lo dice Santiago 1:14, vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14, vean lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14, vean. Vean, vamos a leerlo desde el versículo 13 para entrar en contexto. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios, hermanos, no tienta absolutamente a nadie. Entonces, ¿de dónde vienen mis tentaciones? ¿De dónde viene mi maldad? Escucha, versículo 14. Sino que cada uno es tentado, escucha, cuando de su propia concupiscencia, o sea, cuando de sus propios deseos, cuando de sus propios pasiones es atraído y ¿qué? Y seducido de tus propios deseos, de tus propias pasiones. Nota, hermano, que la batalla contra el pecado se libra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Aquí es donde se libra realmente los pecados. Aquí es donde nosotros estamos luchando. Aquí es donde tú vas a ganar o tú vas a perder. Porque lo exterior, hermanos, simplemente son las consecuencias que hay dentro de ti, que hay dentro de tu mente. Y tú vas a expresar cosas buenas o cosas malas, porque así eres por dentro. ¿Por qué mientes? ¿Por qué tú dices malas palabras? ¿Por qué tú intrigas a los demás? Porque aquí en la mente, hermanos, aquí en tu corazón, ¿qué crees? Ya perdiste. Ya perdiste. Por eso mientes, por eso hablas intrigas, por eso calumnias, porque aquí tú ya perdiste. Recuerda, eso es importantísimo, hermanos. La batalla está aquí. Aquí está nuestra batalla, en tus pensamientos, en tus deseos. Y todo lo que hay aquí se va a reflejar afuera. Esa es una realidad. ¿Tú sabías, hermanos, que el pecado es un proceso? ¿Sabías que el pecado es un proceso? O sea, nadie se levanta así de la nada y dice, voy a robar, voy a mentir o voy a odiar a tal persona. No, hay un proceso atrás. Vean lo que dice versículo 15, aquí mismo, versículo 15, vean, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz que el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nota, hermanos, cómo Santiago pone de ejemplo el embarazo, ¿no es cierto? Y él dice, así como una mujer es embarazada y pasa el proceso de gestación para que nazca su bebé, bueno, así también el ser humano pasa por un proceso para que nazca su pecado. Y entonces el ser humano empieza a maquinar, ¿no es cierto? La maldad empieza a entrar en su corazón, en su mente, hasta que nace esa maldad, ¿no es cierto? O sea, hasta que él lo hace realidad, hasta que él miente, hasta que él habla blasfemas, hasta que él habla intrigas. Pero todo nació en un proceso en su mente. O sea, el pecado no solamente es pecar por pecar, ¿no? El que peca es porque lo procesa aquí, porque aquí, hermanos, realmente ha perdido la batalla y entonces él lo externa y ahí lo hace y lo cumple. Como dice Santiago, el pecado ha sido consumado y después él da a luz la muerte. Obviamente la paga del pecado es muerte. Ahora, nota algo importante en Proverbios 6:14. Regresamos a Proverbios 6:14, hermanos. Nota algo importante. En Proverbios 6:14 vemos, hermanos, que esta persona
peca porque su naturaleza es mala, ¿no es cierto? Y gracias a que su naturaleza es mala, él se expresa con palabras malas, ¿no es cierto? Con palabras engañosas. Y al final del versículo 14 dice que siembra las discordias, ¿no es cierto? Esto es algo que nosotros debemos enfrentar y evitar. Sembrar la discordia. Sembrar el problema. Sin perder esto, hermanos, vean lo que dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vean. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vean, Filipenses 4:8. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabar, escucha, en esto, ¿qué? Pensad, en esto pensar. Aquí es donde tienes que estar, hermanos. Aquí es donde tu mente tiene que estar en todo esto, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en las buenas virtudes. En esto tú debes de pensar. Porque esto, hermanos, realmente va a determinar quién eres. Porque lo que tú pienses, al final es lo que tú vas a decir. Y eso va a determinar quién eres. Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes de pensar en esto, en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo amable. ¿No es cierto? Porque, hermanos, si tu mente está gobernada por la palabra de Dios, si tu mente está gobernada por todo esto que está diciendo aquí Pablo en Filipenses 4:8, entonces tú vas a dejar de pecar. ¿Cómo lo sabemos? Vean lo que dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11. Salmo 119, versículo 11. Vean lo que dice el Salmo 119, versículo 11. Ya lo tenemos. Salmo 119, versículo 11. Escucha lo que dice la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Escucha. Para no pecar contra ti. Ahí está. En mi corazón, o sea, en mi mente, he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar en contra de ti. O sea, hay que guardar, hermanos, la palabra de Dios. Hay que meditar, hay que atesorar y hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar en contra de Dios. Para no estar pensando en la maldad. Hermanos, si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios, ten por seguro que en automático tu mente se va a ir al pecado. Esa es una realidad. Si tú no llenas la palabra de Dios con tu mente, perdón, al revés, tu mente con la palabra de Dios, tú vas a pecar. Y van a llegar los pensamientos pecaminosos. Porque esta es nuestra naturaleza pecadora. Nuestra naturaleza es pecar, ¿no es cierto? Y entonces, si no te llenas de la palabra de Dios, tú pecarás. Hermanos, hay que reconocer que nosotros como cristianos aún estamos inclinados a esto. Aún pecamos en esto. Nuestros deseos pecaminosos están ahí. Aún están ahí dentro de nosotros. Y solamente es darle tantita rienda suelta para que salgan. Esta es la realidad del creyente, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, estudiarla, guardarla, aprenderla, atesorarla, para que ese pecado no salga, sino para que salga lo justo, lo bueno, lo amable,
lo que es digno del Señor. Por eso necesitamos ir siempre a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nota que nosotros tenemos que evitar la maldad, tenemos que evitar el engaño, tenemos que evitar la maldad mental, ¿no es cierto? Y vean ahora Proverbios 6:14, vean lo que dice. Vean, Proverbios 6, versículo 14, dice: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Nota que este hombre malo busca causar divisiones, ¿no es cierto? Busca causar conflictos al sembrar las discordias. ¿Sabes algo, hermano? El hombre malo siempre va a pensar en sí mismo. Va a pensar en su satisfacción personal. Tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con la discordia? ¿Qué tiene que ver tu satisfacción personal con la discordia? Es muy sencillo, hermanos. Cuando hay una persona que peca, esa persona siempre va a pensar en sí misma porque es orgullosa, porque es egoísta. Y a esa persona no le va a importar dañar a otros con tal y que tener lo que él quiere. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, esta persona va a sembrar la discordia aún si afecta a los demás, porque él quiere a fuerzas lo que él quiere. Él es tan egoísta que no le importa afectar a los demás y él va a meter la discordia para obtener lo que él quiere. Él no se va a fijar en nadie más, hermanos. Él va a decir, si tengo que aplastar a tal persona para que yo gane, lo voy a aplastar. Si yo tengo que sembrar la discordia para que yo gane, lo voy a hacer. Solo piensa en esto, hermanos. ¿Por qué hay tanta discordia? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tantos enojos? Eso es discordia, oposición, enojos, meter la intriga. Eso es la discordia. ¿Por qué hay tanto de eso, hermanos? En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, inclusive en nuestra familia misma. ¿Por qué hay tanta discordia? Es muy simple. Porque uno quiere ir a la derecha y el otro a la izquierda. Nadie cede. Nadie cede. Por tanto, ¿qué pasa? Entra la división, ¿no es cierto? Entra la discordia, entra el rompimiento, entra la contienda, los pleitos, los enojos. Porque uno piensa en lo suyo propio y el otro también. ¿No es cierto, hermanos? Claro, claro, hermanos. Tú sabes que para que haya una unidad, alguien tiene que ceder. ¿Tú sabes si eso, hermano? Ve lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Escucha, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Escucha, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, hermanos, el antídoto para las discordias, aquí está. El antídoto para los problemas, para los enojos, para las divisiones, aquí está. ¿Cuál es? Pensar primeramente en los otros que en mí mismo. Aquí está el antídoto. Hermano, si tú tienes problemas, si tú tienes contiendas en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, etcétera, con todos los que te rodean,
posiblemente tú no estás cediendo. Tú no estás cediendo. Tú no estás pensando en los demás. El pecado del orgullo y el pecado de la discordia te está consumiendo. Porque tú estás pensando en lo tuyo propio y no en los demás. Hermanos, esta es una lucha grande que tenemos que enfrentar diario, ¿no es cierto? Porque lo natural como seres humanos es pensar en mí, ¿no es cierto? Pensar en mí primero que los demás. Entonces, hermanos, esta persona mala causa contiendas porque es orgullosa. Y nosotros, hermanos, tenemos que luchar con este orgullo. Tenemos que luchar con este egoísmo que nos está consumiendo y que nos está haciendo pecar en contra de Dios. Realmente, hermanos, esto es para pensar y meditar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy cediendo o todo lo quiero para mí? Porque creo que Pablo aquí en Filipenses 2:3 lo dice muy claro, ¿no es cierto? ¿Quieres evitar la contienda? Pues piensa en el otro antes que en ti. Así de sencillo, ¿no es cierto? Esto es para que meditemos, hermanos, y pensemos por qué es que tenemos problemas con todos los que nos rodean. Ahora, hermanos, vean Proverbios 6, regresando a Proverbios 6, versículo 15, vean Proverbios 6, versículo 15, dice Salomón en Proverbios 6, versículo 15, empieza con esta palabra importante. Él empieza a decir ¿qué? Por tanto, ¿no es cierto? Esta frase, hermanos, de por tanto es un conector. Se le conoce como un conector. O sea, esta frase, por tanto, está conectando los versos anteriores. O sea, Salomón está diciendo, debido a que el hombre es malo, versículo 12, y que habla maldad, y versículo 13, es engañoso, piensa en sí mismo, causa contiendas en el versículo 14. Por esta razón, o sea, versículo 15, por tanto, escucha, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En pocas palabras, Salomón le dice a su hijo, hijo, el malo de manera inesperada. ¿Por qué de manera inesperada? Porque dice ahí, su calamidad vendrá de repente, ¿no es cierto? O sea, el malo tendrá un sufrimiento inesperado y rápido. Por eso dice ahí, súbitamente será quebrantado. O sea, el malo de manera inesperada y rápida tendrá sufrimiento. Tendrá sufrimiento. Y nota al final del versículo 15 que dice, y no habrá remedio. O sea, el sufrimiento es irreversible. En pocas palabras, Dios va a traer sufrimiento en su vida, en la vida del malo, en la vida del que habla maldad, del que piensa maldad, el que hace señas malas, en el perverso, en el impío. En él va a haber castigo por parte de Dios. Ahora, hermanos, supongamos que este hombre es un hombre creyente, pero que está en el pecado. Entonces, este hombre creyente se va a exponer a la disciplina de Dios y él va a sufrir. Por ejemplo, hermanos, este hombre cristiano, pongamos que le ganó el pecado de mentir y él en su trabajo maquilló las facturas para ganar más dinero. Pero resulta que lo cachan y lo meten a la cárcel. Ahí vino la condenación de Dios y él va a sufrir, por supuesto. ¿No es cierto? Dios lo castigó, Dios lo disciplinó y lo metieron a la cárcel. Y él va a sufrir. Por supuesto, hermanos, que también esto aplica a los inconversos. También aplica a los inconversos. Ellos pueden decir, hermanos, que van a hacer todo y que no pasa nada y que Dios no existe y que Dios no va a hacer nada. Pero a ellos les va a pasar como el hombre rico. ¿Recuerdan el hombre rico de una parábola que dijo el Señor Jesucristo? Que él acumuló muchos tesoros para sí mismo, juntó todos sus bienes y la estaba gozando y disfrutando, ¿no es cierto?
y su alma se regocijaba de todo lo que tenía. Y el Señor que le dijo, necio, hoy voy a venir por tu alma. ¿Lo recuerdan? Sí, se hablaba a sí mismo. Sí, esto mismo pasa con los inconversos. Dios te va a quitar tu alma y vas a morir y te vas a ir al infierno. Y eso es irreversible. Dios puede hacer esto con los malos. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que pensar y ser sabios y decir, ¿en dónde estoy parado? ¿Estoy haciendo la buena voluntad de Dios o estoy siguiendo mi maldad? Porque en la maldad va a haber castigos y consecuencias irreversibles, dice el Señor. ¿No es cierto? Esa es una realidad, hermano. Entonces, nota, hermanos, que la idea del Espíritu Santo que nos está mostrando aquí, hermanos, por medio de Salomón, es que tú no debes de ceder a tus deseos pecaminosos, sembrando contiendas, dañando a otros. Porque si tú lo haces, versículo 15, vas a sufrir dolor inesperado e irreversible. Eso es lo que está diciendo Salomón aquí. Y esto puede pasar en nuestras vidas. Un ejemplo de esto, hermanos, podría ser el divorcio. Y lo explico. Tú tienes a dos personas buscando su propia voluntad en un matrimonio, ¿no es cierto? Y como los dos están buscando su propia voluntad, pues entra la discordia, entra el pleito y el divorcio sale, ¿no es cierto? El divorcio, por supuesto que no es la causa, hubo otros factores, pero al final ellos llegaron en el divorcio. Y cuando llegaron en el divorcio, entonces ellos van a enfrentarse a un dolor, a un sufrimiento. Y eso es irreversible, ¿no es cierto? Porque ellos no cuidaron su corazón, no cuidaron su mente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Los daños del pecado son irreversibles. Todo pecado trae una consecuencia y esa consecuencia es irreversible. Ciertamente, hermanos, Dios puede perdonar, Dios puede ser misericordioso con nosotros y perdonar nuestros pecados, porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios bueno. Pero recuerda algo importante, el pecado siempre va a traer consecuencias, problemas y sufrimientos. Eso es lo que va a traer el pecado, consecuencias, problemas y sufrimientos. El pecado, hermanos, siempre destruye. Y Salomón, hermanos, quería que su hijo se cuidara de esta gente mala. O que se cuidara de sí mismo malo, porque él también era un pecador, porque su corazón también es pecador. Y hermanos, es fácil para cualquier ser humano caer en este pecado, ¿no es cierto? Todos nosotros podemos caer en estos pecados de hablar mal, de hacer señas malas, de meter intrigas. Estamos propensos a estos, hermanos. Tú y yo no estamos exentos. No porque nos hagamos llamar cristianos ya vamos a ser perfectos, no. Tenemos que cuidarnos de todo esto, ¿no es cierto? Tenemos que santificarnos día a día en el Señor y dejar de pensar continuamente en el mal. En lugar de pensar en el mal, debemos de pensar en ¿qué? En la palabra de Dios, en las cosas de Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Buscar a Dios para que Él nos ayude a dejar el pecado. Ahora, lo que sigue, hermanos, del versículo 16 al versículo 19, son palabras aún más fuertes. Son palabras aún más fuertes, pero ya nos ganó en tiempo. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y esto lo vamos a ver la otra semana. Pero solo quiero que te vayas con esto, hermanos. Hay que dejar la maldad atrás. Hay que dejar las palabras malas. Hay que dejar las intrigas, las discordias, las falsedades atrás, hermanos. Y mejor hay que crecer en el Señor y en su palabra para que seamos de ejemplos para los demás y para glorificar a Dios con nuestras vidas. ¿Ok, hermanos? Pues hasta aquí acabamos, hermanos.